Me parece que no tengo ni idea de qué carambas es arte. Bienvenidas, bienvenidos a Matices del Arte. Yo soy Luis Matías y en esta ocasión tengo a una gran pintora, pero no nada más pintora, además es maestra en filosofía, ha sido publicista, ha sido redactora, ha sido una persona a quien le define, creo, la palabra versatilidad. Mi querida Itzel Reyes, bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. No, qué honor, de verdad, qué honor, porque además has estado haciendo tantas cosas que justo tener obras como la que tenemos aquí enfrente, que están, se ve a primeras, que están llenas de emoción, yo creo que vienen de ahí, de que has estado en tantos lugares haciendo tanto. Me encanta tu risa porque es como penosa de, ¿a poco? Pero No, sí, bueno, en ¿no? realidad, híjoles, son un montón de experiencias, Exacto. ¿no? Probablemente todas estas experiencias hayan enriquecido temáticas, formas, pero en especial creo que toda esa experiencia me ayuda como a pensar cuáles son los temas que me gustan más, ¿no? Hay temas que no toco en mi pintura, pero hay otros que sí me gustan mucho. Por Así que, ejemplo, esta pintura que estamos viendo tiene un nombre, ¿cómo se llama y de qué habla? bueno, se llama Moiras. Moires. Moira en griego Moira. significaba tejedoras de destino. Tiene que ver con un mito. Sí, ahí se está enraizando un poco la parte de la filosofía con la pintura. Y estas tejedoras del destino aparentemente eran tres, a veces se presentaba una, a veces eran como ecos, ¿no? Y todas las tiras, hebras, etcétera, tienen que ver con eso, con que estamos interrelacionados y con que el destino siempre está tejido, ¿no? Y claro, aparentemente desde esa perspectiva hay una especie de destino, ¿no? ¿Cuántos destinos tienes tú? Muchos. Creo que Cuéntame. sí tendría que decir que mi vida se ha ido enfocando en diferentes áreas y que cada una de ellas pudo haber sido un destino distinto, ¿no? Para quien no te conozca, Itzel, les voy a platicar un poquito. Has estado involucrada en copywriting, que es redacción creativa para publicidad. Obviamente en publicidad. Has sido diseñadora de logotipos, no nada más pintora. Estás dando clases de filosofía, de arte, bueno, o sea, has estado en todos lados. Has estado en agencias de publicidad. Has estado Hasta en en compañías de teatro. compañías de teatro, encargada además de diseño de sets, de diseño de vestuario. Uh-huh. O sea, en todo donde haya algo artístico que tocar, donde haya que sacar la creatividad a flote, has estado involucrada. ¿Cómo ha sido para ti el combinar tantas cosas? Pues es que te dan una perspectiva distinta porque, por ejemplo, el asunto de los vestuarios me permite ver texturas, formas como especialmente telas y colores, ¿no? Que es una parte interesante. Y cómo funcionan con la luz, porque el vestuario no es sin la luz. En el caso, por Claro. ejemplo, de un escenario, de una escenografía, sea de teatro, sea de un anuncio, de un comercial, de pronto es transformar el espacio, pero no desde lo que ve uno afuera, sino cómo lo ve la pantalla, ¿no? Ujú. Entonces, solamente hay Wow. que decorar o ambientar o colorear o lo que Ujú, haya que hacerles a esa transformación del espacio en lo que se ve en la cámara, ¿no? Entonces, ujú, a veces desde afuera, híjole, no se ve, ¿no? Y en la ujú. pantalla funciona perfecto. Claro. Entonces, Ujú, mirarlo como ujú. quizá tridimensional, porque ve uno cómo se construye, entiende uno qué cosa es lo que ve el espectador a la hora de filmar o grabar eso, o incluso en el caso del teatro, Ujú. ¿no? La ¿Cuáles audiencia, son, ujú, el público. claro, las necesidades que no tiene que ser, a diferencia del cine, tan preciso, justo El con el tan humo, detallado, tan porque estamos a detalladísimo? distancia. Ujú. Claro, y tiene que ser como muchísimo más el boceto de lo que hay y tiene que quedar clarísimo. Y además la Y maniobrabilidad también, ¿no? claro, Porque cambias escenario en 2 segundos para que ocurra otra cosa distinta y sea una pintura nueva.
Claro. Entonces, Y luego de pronto la luz, ¿no? ujú, La luz es súper importante porque al final la luz te permite no solamente ver las personas, los personajes, el ambiente, sino que además aprendí de Arturo de la Rosa, en algún momento que tiene Ariel y toda la cosa, ujú, fotógrafo, el asunto de pintar la pared, ¿no? Pero es ujú, luz la ujú. que pinta, ¿no? El hecho de que haya iluminación allá detrás, o el hecho de que haya iluminación en el techo, o que sea difusa, o que sea muy directa y muy recortado, ¿no? Ujú. Cambia en mucho la forma en que entendemos las cosas. Y eso al final tiene que ver con mi pintura, porque cuando uno pinta cosas, uno tiene que imaginar de dónde demonios viene la luz, ¿no? ¿Qué textura es la que quiero representar y cuál es el ambiente que quiero yo mostrar por allí, ¿no? Hablemos en un sentido figurativo y también literal. ¿Qué es la luz y qué representa? ¿O cómo deberíamos entenderla para poder convivir con ella? Me gustaba la química hace mucho y tenía una amiga que es química que decía, bueno, la luz es, los materiales refractan un cierto tipo de luz. Entonces, bueno, cuando vemos algo verde es porque ese tono no lo, no lo refracta el objeto. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vemos y percibimos cosas que no son ya de entrada, ¿no? Ujú, Eh, pero la luz también es la posibilidad de ver lo que no está, de sugerir, es una sugerencia. La luz te permite jugar y hacerle creer a alguien que es de terciopelo cuando es de otra cosa. La luz te permite pensar en una sombra y en un personaje que no está. Estoy ujú. pensando en el cine alemán y de pronto la mano de la garra de Nosferatu que sube por las escaleras y la sombra es la que aprisiona el cuello de la muchacha, ¿no? Y entonces, bueno, es una sugerencia maravillosa de y llegó y voló hasta allá y, ¿no? Ujú. Pero cuando pensamos en la luz es el contrapunto necesario para mostrar una figura. No todo oscuro, todo luminoso, no hay formas. Entonces, para mí la luz es el medio necesario para tener estos contrastes y para poder ver figuras. Y si hablamos en un, si hablamos en un sentido más metafórico, más filosófico. Híjole, en filosofía tradicionalmente se dice que la luz es del entendimiento, ¿no? Y entonces, bueno, cuando se te prende el foco es porque tienes ideas. El Mm, intelecto ya se le ocurrió algo. ujú, Entonces, sería la luz del entendimiento, ¿no? Pero me parece que no es solo entendimiento, también hay emoción. ujú. Yo creo que hay otro tipo de luces y otro tipo de colores en esas luces. Entonces, no es solo el entendimiento, también hay emociones, ¿no? Percepciones. Para ti, ¿qué tan necesario es que exista la oscuridad? Igualmente que la luz, es un contraste. Si no tenemos ese contraste, no recortamos figuras o no vemos planos o no vemos la tridimensionalidad de nada. Entonces me parece que es fundamental uno y el otro, ¿no? Y si lo vemos en términos metafóricos es yin y yang, ¿no? Ujú. Entonces tiene que estar las dos cosas, Por ¿no? ejemplo, para que exista esta, este aprendizaje que todas las personas tenemos, ¿no? Que vamos, de repente conocemos a alguien, nos enamoramos quizá, y de repente sucede que no era por ahí, hubo errores, no aprendimos, y luego tenemos un trabajo, tampoco era por ahí, y es decir, que haya estos errores. Yo les llamaría quizá que si lo podemos comparar en el yin y el yang, sería que hay dos versiones de cada cosa, ¿no? Con su escala de grises, y a partir de ahí vamos aprendiendo cosas. Si la luz es entendimiento, ¿qué es la oscuridad? También es entendimiento. Lo que pasa es que generalmente creo que nuestra cultura occidental dice todo tiene que ser éxito y adiós con el error. No, el error es fundamental. ¿No? Esta parte gris de, híjole, no me quedó y la verdad estoy enojada y estoy molesta porque no me queda el cuadro, no me queda la composición,
no me quedan los colores, en mi cabeza se ven re bien, pero a la hora de proyectarlo ya no es. Parece que el error es como la parte mala donde uno falla, pero en realidad el error también es aprendizaje, ¿no? Te equivocas y aprendes que por ahí no era, pero también aprende uno muchas otras cosas, ¿no? En todos estos posibles destinos míos, en donde pude haber sido solamente escenógrafo o pude haber sido solamente directora de arte, ¿no? En términos de comerciales, me encontré con un montón de errores míos, claro, y esos errores me permiten aprender las cosas que sí quiero y también las que no quiero. Entonces, también la oscuridad tiene su aprendizaje, ¿no? Entonces, en realidad son complementarias. Yo no vería a uno sin el otro, ¿no? Y el error es fundamental. Yo creo que tendríamos que valorar más el error. Y quizá a todas estas nuevas generaciones sea importante repensar esto de la tolerancia al fracaso, ¿no? Es decir, aprender que es necesario fracasar muchísimas veces para lograr algo. Y es un trabajo de años, no inmediato. Das clases y me llama la atención que tengas esta visión de el tolerar el error y que toques las nuevas generaciones, digamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Cuál es el común denominador que has visto que ese tema te llama la atención? Pues que se quiere todo rápido, fácil y sin trabajo. Entonces, una nueva generación que de pronto dice, no, yo quiero la fórmula. No, no hay una fórmula. No hay una fórmula para pintar, como tampoco hay una fórmula para la música, como tampoco hay una fórmula para el cine. ¿Cómo haces un cuadro maravilloso? Híjole, es mucho trabajo y cada quien tiene que descubrir la propia personalidad. Y veo mucha gente que se desespera porque dice, ay, no me salió a la primera. No, pues nunca sale a la primera, ¿no? Es un trabajo de vida. Y un trabajo de vida quiere decir, híjole, me voy a equivocar quién sabe cuántas veces, ¿no? Y ese error no es, bueno, si uno lo reinterpreta y dice, no, no es equivocación y no es error. Son experimentaciones y todas ellas me van a dar algo, ¿no? Pero sí lo que veo es ya rápido, fácil y no me gusta, lo tiro, ¿no? Y voy a ver dónde hay una fórmula para que sea rápido. Una relación, otra relación. Ser millonario, la fórmula para el éxito. No sirve la fórmula de curso. fulanito, Ajá. ¿no? No, Sí. así no. No. Y sí lo veo, es ya rápido. Shazam. Pues no. ¿Qué pintabas cuando empezaste? ¿Qué pintaba? Mi papá tiene por allí unos dibujitos en donde yo hacía como cómics. Y entonces dibujaba escenas de cosas con diálogos, ¿no? Entonces creo que desde entonces tengo ahí las dos cosas de las palabras y la pintura. ¿Qué comencé a pintar? Bueno, pues es que soy hija de pintoras, así que me toca recibir todas las enseñanzas del taller de artes plásticas número 1 de Bellas Artes y aventarme todos los cursos, no habidos y por haber. Entonces, ¿qué pintaba? Híjole, creo que tengo por allí todavía fotografías de 2 dibujos. Entonces, eran casas. Generalmente me pintaba yo a mí con animales, ¿no? Gatos, perros, y familia, pero era yo en el centro y una casa, ¿no? Y generalmente las casas eran un poco raras, no eran normales. Desde entonces ya había por ahí un cable pegado, ¿no? Y creo que eso era lo que estaba pintando, fíjate. Ahorita que lo preguntas, casas. ¿Y qué significaban? Ahora que has vivido tanto, si te regresas a esa niña que pintaba, ¿qué crees que quería decir? Híjole, no me había hecho esa pregunta, pero recuerdo que esas casas o esos espacios donde que yo pintaba, donde se supone que estaba yo, eran espacios donde yo podía estar o hacer cosas. Generalmente tenía, fíjate, uno de ellos tiene un árbol con unas cabezas, ¿no? Entonces, bueno, supongo que era un árbol. ¿De cabezas? De muchas cabezas, pero era un árbol, ¿no? Había plantitas. Pues no sé, supongo que era el espacio que yo quería, ¿no? Un espacio mío.
Probablemente. La verdad, no lo sé, ¿eh? Fíjate Ahorita que lo que piensas, es como... si empezamos a interpretar cosas así de a rápido, podríamos decir si eran muchas cabezas, eran muchas ideas, eran muchas profesiones, quizá, eran muchas cosas que hacer, muchas cosas en qué pensar, ¿no? Y ese árbol echa raíz y de repente puede hacer muchas cosas teniendo raíces suficientes. Qué bueno que no me hablaban las voces, porque entonces sería otra cosa, ¿no? Pero sí, probablemente. Digo, y estamos aventando una interpretación así al aire. A eso me llevaría a cuáles son tus raíces. Pues mis raíces tienen que ver con la pintura de toda la vida. Toda la vida he visto pintar en mi casa, en la casa de mis papás. Siempre he visto pintura, ¿no? Clases, modelos, colores. El aroma del aceite de linaza y la trementina es como lo cotidiano, ¿no? Pinceles y cargar exposiciones. Creo que en algún momento alguien me dijo, ¿cuántas exposiciones has montado? Y dije, "Usta, ¿mías o las de todo el mundo?", ¿no? Entonces recuerdo incluso en la preparatoria haber ayudado a montar exposiciones como mucho más, de manera más continuada. Ujú. Entonces, no, toda la vida. Toda la vida Creo que sí, toda la vida. Y la obviamente pintura. los Ujú. amigos de mis papás, más pintores, ¿no? Entonces, Ujú. pintores y músicos. ¿Cómo era? ¿Cómo recuerdas esos días? Estar rodeada de tanto arte, que en ese momento quizá tú no lo veías como con el entendimiento que vas agarrando durante los años, ¿no? Pero, ¿qué se sentía estar ahí? Normal, pues ya estaba siempre allí. Ujú. Entonces, que hablaran de bastidores o de marcos o de técnicas o de pinceles, era lo usual, ¿no? Y Era lo ante tus usual. compañeros de la escuela. Ah, no, ahí sí ya no. Yo era la rara, Ujú. ¿no? Resulta que dentro de mis compañeros, por suerte había gente que le gustaba la música, todavía conservo amistades desde la preparatoria, ¿no? Y o están en la actuación, o están en la música, o están en la pintura, y por ahí 2, 3 que están en el derecho, ¿no? Son como los más raros, ay, es gente Esos rara, fueron los ¿verdad? raros. Ah. Y, y gente de filosofía. Entonces, todo eso fue lo que alimentó mi entendimiento, ¿no? La pintura, la música, la literatura, la filosofía. Siempre he estado en eso. De Ujú. hecho, más bien como anécdota al revés. En mi casa, mis papás pintores, ¿no? Un hermano está en publicidad y la única rara era mi hermana, la administradora. Ujú. Y era así como de, ay, pobrecita, ¿por qué no eres normal? ¿Por qué no te pasas a la pintura? ¿No? Ajá, ajá. Y al final está haciendo cosas de repujado en metal y tal. Entonces, bueno, terminó tomando el buen camino de las Retomó el cosas, camino. claro, Ujú, porque ujú. como que administración. No, no, eso no está bueno, ¿no? Oye, ¿qué significan? Digo, en tu obra a mí me encantan los colores que utilizas y cómo combinas y cómo es muy impactante todo. A mí me hace pensar en un montón de cosas, ¿no? Entonces, no sé, tus sueños han de ser bien padres. Si es que te acuerdas de ellos, Sí, seguramente sí. ves cosas increíbles. ¿Qué significan los colores que utilizas? Sospecho que son estados de ánimo, ¿no? Durante mucho tiempo los colores los aplicaba como iban naciendo, no era muy racional el ejercicio de plantear los colores. Creo que ahora he estado incluso jugando con la paleta de colores. De natural mis colores son como bien chillones, puros, ¿no? Así. Y de pronto comencé a buscar otro tipo de paletas distintas porque quiero lograr pintura con este tipo de atmósferas, por ejemplo, ¿no? Entonces me interesan mucho las atmósferas que logra, bueno, quisiera llegar allá, ese es uno de mis sueños maravillosos, quisiera lograr las atmósferas de Rembrandt, ¿no? Pero es otra paleta de color muy diferente, ¿no? Quisiera lograr de pronto esos tonos claros y esas luces como las de Sorolla, esa es otra paleta distinta. Entonces, no, de inicio comencé con lanzar los colores como me iba diciendo la intuición y ahora, bueno, creo que es un poco más racional la elección de colores y la paleta de colores junto con la intención del ambiente que quiero lograr.
Hablemos acerca de eso, justo, de la racionalidad. ¿Qué tanto cabe la racionalidad cuando se está creando algo emocional? Bueno, no es fórmula, pero en este caso creo que sí hay un factor importante, al menos para mí, ¿no? En donde planteas un cuadro y tienes que ver una composición, tienes que ver qué colores, cómo los vas a plantear, qué cosa es lo que quieres decir, ¿no? Y que sea clara lo que quieres decir, si no, no sirve, ¿no? Para mí. Y en función de eso se hace un mapa general de la obra. Después de eso, híjole, la obra cambia. Y entonces, bueno, uno planea, pero luego supongo que el inconsciente decide otra cosa, ¿no? Y a veces de pronto el cuadro que iba a ser, iba a ser verde, pero de verde nomás quedaron 3 cositas, ¿no? Entonces, de hecho tengo como el proceso, iba siendo verde y luego se fue haciendo como más azul y luego más violeta y luego no sé, se fue, ¿no? Ajá. Hay cuadros que de pronto no se dejan y hay que repintarlos y repintarlos y repintar hasta que se aclara uno qué cosa es lo que uno quiere decir. Entonces el color es emoción, la racionalidad es importante en un primer momento para plantear las bases generales de un cuadro y ya después pasan cosas, ¿no? Entonces no, tampoco es tan racional. Oye, cuando dices que tampoco es tan racional esto, pero has estado también haciendo muchas otras cosas que tienen que ser muy Súper racionales, racionales, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos de la dirección de arte. Aunque lo que transmitas sea emoción, en realidad hay un montón de técnica, de estrategia, de qué es lo que quieres comunicar, ¿no? Claro, ¿Qué claro. tanto eso te ha ayudado a crear libremente? Mira qué pregunta tan interesante, porque cuando haces tu dirección de arte tienes un presupuesto, tienes un tiempo, un deadline. Entonces, o lo terminas o te cobran, ¿no? Ujú, Y ujú, entonces todo es rentado o todo ujú, tiene, no sé, la locación, cosas. Entonces no te puedes dar el lujo de decir, híjole, ¿no? Va la libre creación a como se me da la gana. ujú, No, hay un tiempo, unos límites y un presupuesto. E incluso es todo un equipo, ¿no? ujú. Está el camarógrafo, pero también Además, está el de ujú, audio, pero también está el talento, pero además está la ujú. dirección. Depende de cómo lo vais a filmar y en qué formato. Son muchas cosas. Entonces, todo eso me permite, por ejemplo, eh, planear especialmente exposiciones sobre ciertos temas que me interesa desarrollar y concluir. Eso sí, ¿no? Soy Ujú, muy disciplinada ujú. y entonces puedo plantear de aquí a acá necesito generar al menos 2 y me dejo un espacio porque ya sé que pasan cosas. Entonces, sí puedo con cierta, mm, más o menos cierta solvencia, desarrollar planes de trabajo para alcanzar ciertos objetivos. Eso sí lo puedo hacer, ¿no? Ujú. Me dejaron una disciplina muy marcada. Y también puedo desarrollar obra en función del presupuesto que tenga. Es Ajá, decir, no se me va de las manos el presupuesto, ¿no? exacto. Entonces Eh, sí, eso sí. Sí, y es que finalmente el conocer de muchos rubros también te permite resolver, finalmente, ¿no? Y aquí viene la que voy. Cuando estás creando, cuando estás siendo, pues así de libre, por ejemplo, ¿no? Pero te piden algo, ¿qué tanto choca lo que te piden con lo que estás sintiendo, con el presupuesto, Mm, con tal cual el entregable? claro, en la medida en la que uno hace, justo ahí es donde la racionalidad tiene muchísimo más peso, porque hay que plantear el mapa del objeto, ¿no? Entonces te piden un retrato con mis formas, pero no mucho, pero solamente aquí, pero solamente el cabello y en estos colores, ¿no? Todo eso interviene para primero desarrollar, ahí sí, sin que intervenga ninguna otra cosa, el mapa de qué cosa es lo que voy a trabajar. De entrada, vamos a suponer, ¿no? El retrato tiene que quedar y todo lo demás es a consulta de estas son mis formas y qué cosa es lo que quiere él o la coleccionista, ¿no? Ujú. Sus intereses.
Digo, al principio creo que me costó muchísimo trabajo. Debo platicar que el primer retrato que hice en toda mi vida estaba en la SOGEM. Mi maestro era el dramaturgo Hugo Argüelles y el malvado me pide un retrato. Le apodaban en la SOGEM Ego Argüendes, porque era tremendo. Y entonces me dice, no quiero un retrato mío con todos mis monstruos y mis alebrijes y no sé qué. Entonces le digo, ¿llevo un boceto? No, me lo entregas terminado. Entonces la verdad estaba un poco espantada, pero bueno, me entregué el dibujo y me dijo, sí, sí me gusta, pero yo no tengo los hombros caídos. Por supuesto que tenía los hombros caídos. Claro que tenía los hombros caídos. Pero me dijo, no, súbelo más. Oye, y ya que estamos en esta, quítale papada. Entonces, mi primer retrato fue un retrato muy particular porque me entero que una cosa es lo que uno ve y otra cosa es cómo las personas nos percibimos. Claro. Entonces decía, no estoy tan gordo, oye, ¿qué pasó? Ponle esto, quítale acá, ponle allá. Entonces, bueno, modifiqué varias cosas, ¿no? Se parecía más a George Clooney que a... No, quería en especial la papada, cosas así. Entonces, bueno, se modifica y bueno, fue un encuentro cercano del tercer tipo, porque además, híjole, es atrapar la imagen de la persona, el gesto que quería en especial, ¿no? Y Hugo Argüelles en especial en su casa, en su sala, una sala enorme, tenía unos cuadros maravillosos. Entonces tenía un Juan Soriano y tenía un quién sabe qué. Bueno, y había uno en especial que me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho. Había atrapado el gesto de ya vas a comenzar, porque miraba de ladito y ya vas a comenzar otra vez, como de ahorita voy a lanzar el comentario sarcástico horrendo. Y entonces esa mirada estaba ahí y le decía, ¿y ese quién lo hizo? Y para mi sorpresa, ese retrato lo había pintado Germán Robles, el vampiro. Resulta que Germán Robles había estudiado arquitectura, pintaba al ingrato señor, además de todo. Muy buen actor, la casa él mismo la construyó, le hizo el retrato a Hugo Argüelles, un retrato extraordinario. Y por ahí puso el mío. Y yo dije, no, bueno, está de lujo acá mi dibujito, ¿no? Entonces, ese fue mi primer retrato. Y la primera cosa que vendí en toda mi vida fue esa, ¿no? Y bueno, pues fueron un montón de enseñanzas, ¿no? Ahí aprendiste seguramente algo sobre la expectativa. ¿Qué significa la expectativa? Híjole, pues es que yo no tenía muchas expectativas de qué cosa iba a decir de mi dibujo, ¿no? Probablemente él sí tenía expectativas de cómo quería y obviamente lo que vio fue algo muy diferente. Mi lectura fue una lectura muy diferente. ¿Le gustó? Hasta yo le iba a pedir una cosa mínima y me dijo, no se te vaya a ocurrir decirme 500 pesos, no se cuenta, ¿no? Ya ni me acuerdo cuándo le dije. Me dijo, no te voy a pagar 5,000 pesos y di que te fue bien. Y yo había pensado en algo así como 1,000 pesos, ¿no? Entonces, no, al contrario, yo no iba con expectativas. Pero sí fue una lección sobre percepción, autopercepción, gestos, y luego ver los retratos allí, wow, ¿no? Y verlo colgado ya. Y ver mi dibujito, sí. Qué maravilloso, qué maravilloso. Oye, ¿cuáles serían las recomendaciones que a lo largo de tu vida has ido aprendiendo y que podrías decir en este momento para tratar con clientes? Porque has tenido en todos lados. Clientes en publicidad, clientes en cine, clientes en comerciales, obviamente en arte. ¿Cómo se trata con el cliente? Bueno, creo que 3 puntos importantes para tratar con un cliente, un coleccionista. El primero es comunicación muy clara, muy clara. ¿Qué es lo que se pide? Resolver todas las dudas posibles. La claridad tiene que ver en cuál es lo que está pidiendo, cómo lo está pidiendo, ¿no? Y que no haya duda entre el coleccionista, el cliente y uno. Porque a veces uno también tiene dudas. Entonces, bueno, ahora sí que
Que no quede ninguna duda. Un buen brief. 1. Ujú. 2, por escrito. Exacto. Sí. Por escrito, porque de verdad, Ujú. híjole, de lo que yo creí de mi memoria y entonces y tal, Ujú. siempre hay cambios y modificaciones. Entonces, por escrito. Ujú. Y tercero, hay que aprender a reconocer cuando uno lo hace bien, pero también cuando uno no lo hace bien, Ujú. ¿no? Yo creo que la constante actualización y mejora de lo que uno ofrece, ¿no? Tiene que ver también con ese reconocimiento de, ok, se logró, se llevó a cabo, se entregó, pero faltó tal y cual. Entonces es mejorar. Sí, estar abierto a entender que no siempre hace uno las cosas como maravillosamente o que falta más, ¿no? Entonces creo que eso podría ser el tercero, ¿no? Siempre estar abierto a mejorar. Has estado en muchos lugares y creo que has estado recibiendo muchos aplausos, mucho reconocimiento de gente que sabe de arte, de curadores, de inversionistas, de coleccionistas, y de otras personas que tampoco, ¿no? Que quizá tampoco entienden al 100% y no es necesario. Pero has estado exhibiendo y siempre desde hace muchos años en contacto con ese reconocimiento. ¿Cómo se maneja el ego? Porque te veo como una persona muy con los pies en la tierra, muy centrada, muy humana, muy tranquila. Pero haces cosas que tu mente de verdad están impresionantes. ¿Cómo se maneja el ego? Incluso hasta te da pena, ¿no? Y hasta te encoges de hombros, le haces, ¿hay a poco? ¿Cómo se maneja el ego? ¿Es necesario el ego? Sí, sí es necesario, pero muy probablemente sea que el reconocimiento no me llegó de jovencita, ¿no? Que ha sido todo un largo, larguísimo trayecto como para obtener algún tipo de reconocimiento. Eso creo que sería lo primero. Lo segundo, sí es importante el ego porque uno trabaja, hace un objeto, construye uno una obra y dice uno, híjole, esto vale tanto, ¿no? Y entonces el otorgarle valor a las propias acciones, a las propias palabras, a los propios libros, a la propia pintura, puede ser danza, puede ser música, es un ejercicio también de construcción y de seguridad de lo que uno vale o lo que uno no vale, ¿no? Es decir, cómo se valora un objeto, en función de qué se valora ese objeto, también es un proceso de trabajo, ¿no? Saber qué cosa es lo que vale y hasta dónde sí y hasta dónde no. Eso creo que lo aterriza uno en la tierra, ¿no? Valga la Ujú. redundancia. Entonces, creo que es importante por eso, para quien se dedique al arte, estar en constante contacto con otros pintores y pintoras, otros creadores, ver exposiciones, ver cómo se cotizan las obras, ver dónde está uno ubicado, porque a veces uno se vuela y dice, híjole, no, lo mío vale 6 millones. Claro. Ujú, Pues ujú, no, no, así ujú. no. Entonces el ejercicio de valorar no solamente es el de la obra, también es el de la autovaloración. Va de la mano, ¿eh? Ujú. Y sí, sí es importante el ego, pero el ego aterrizado. Wow. ¿Qué tanto se pelean la autovaloración con los booms del mercado? Mucho, mucho. Es que sí, a veces pienso que hay booms publicitarios que Ujú, no están sostenidos por un largo trabajo, por una trayectoria y tal. ujú. Pero bueno, de pronto hay, ¿no? A veces hay descubrimientos y hallazgos afortunados, pero no son los de siempre, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, me parece que sí, también es un tema este crecimiento del influencer, por ejemplo, ¿no? ujú, Y que de pronto ya es, y se anuncia como aquel, ¿no? ujú. Y creo que no. Sí, ya tienes un TikTok, un Instagram, alguna red social con un montón de seguidores y ya, eres artista. Y quizá ahí es donde la profesión, la inmediatez le gana al profesionalismo. Que muy probablemente haya que replantearse qué carambas es arte, ¿eh? Eso sí lo pienso. Tendríamos otra vez que redefinir qué es esto de arte, qué estamos entendiendo, cuántas versiones y canales como simultáneos hay para hablar de arte, ¿no?
Se vuelve vigente otra vez esa pregunta. No, siempre la ha estado, actualidad. porque luego ni los de arte saben responder qué carambas es arte, así Cada que quien tiene su versión. Sí, cada quien. está la versión institucional, hay como muchos circuitos de muchas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, yo votaría por un regreso a ciertas formas clásicas, ¿eh? No quisiera yo caer en esa pregunta, pero toquémosla. ¿Qué es el arte para ti y por qué regresar a dónde? Me parece que no tengo ni idea de qué carambas es arte. Suena horroroso, pero así una definición y fórmula, no, híjole, no la tengo. Me parece que es una expresión humana, ¿no? Y una expresión humana valiosa es aquella que hace que los demás sientan lo que uno siente. Y hasta allí. No sé lo demás. En el caso de a dónde regresar, híjole, me parece que había en algún momento esta valoración del trabajo constante. Me parece importante el trabajo constante porque al final cada persona que se dedica al arte va a descubrir qué es lo que quiere decir. No hay fórmula, ¿no? No hay un proceso ya estandarizado para que llegue uno a este objetivo. Entonces, pensaría yo que el hecho de que uno trabaje con uno mismo, esto al final es un diálogo con uno, ¿eh? Entonces está uno dialogando y termina uno por encontrar qué cosa es lo que uno quiere decir. Ujú. Y habrá personas que estén dispuestas a escuchar ese mensaje, habrá otros que no, y así pasa siempre. Y justo lo que mencionaba hace unos momentos, me parece que lo que se ha perdido, por eso hay que regresar a eso, al trabajo, es esta cosa inmediata. Ujú. Ya rápido, pronto, fórmula y ya que esté hecho, ¿no? Entonces, sí hay que como que retomar el ejercicio de trabajar un poco más. Entonces, si se tiene que retomar ese ejercicio de trabajar un poco más, cuando te refieres a trabajar un poco más, ¿es en trabajar como profesión y profesional Sí, o a nivel emocional y espiritual? son las dos, van de la mano. Ujú. Trabajas, es disciplina, pero también es una disciplina emocional, mental, de entendimiento, obligarte a plasmar y hacer eso que quieres expresar. Pues es un trabajo enorme y es de las 2, 3, 6 partes, incluso hasta el cuerpo, pues, ¿no? Interviene. ¿Qué tanto tus alumnos, en cualquiera de las áreas en las que das clases, utilizan la inteligencia artificial para resolver de inmediato lo que tienen que hacer? Pues después de la pandemia me parece que un porcentaje muy alto. Incluso el que ya tengo Midjourney o ya tengo tal aplicación y entonces ya puedo hacer diseñito de tal y cual ¿Les y está ya ni afectando? siquiera, pues es que ya no redactan o es que ya no ordenan o estructuran un pensamiento porque mejor le pregunto, oye, ¿y cómo se hace tal? Y pues ya que lo resuelva y yo ya veo si más o menos es coherente y redáctalo mejor y ya resuelve y hasta redacta y vuelve a redactar mejor. Entonces, bueno, me parece que eso va empobreciendo la personalidad para tener una voz particular, ¿no? O sea, en la literatura uno reconoce que eso es de Villaurrutia o de Paz o de quien sea, porque esa es su personalidad. Pero si lo va a hacer IA, ¿no? Híjole, dudo mucho que esa persona encuentre su propia voz. Mejor le damos el Nobel a la IA, ¿no? Esas personas que están utilizando actualmente la inteligencia artificial para poder resolver, son los que van a dirigir, son los que van a crear, son los que van a contratar. ¿Hacia dónde crees que va todo? Bueno, sospecho que hay ahorita una especie de boom o de primera infancia de la inteligencia artificial. Quisiera creer que habría en algún momento un proceso de maduración, ¿no? Digo, si bien el celular era un objeto de entretenimiento, era un medio de comunicación, ahora es no solo objeto de entretenimiento, sino también una fuente de trabajo. Ujú, Digo, ujú. el teléfono resulta fundamental. Herramienta Y además. es Ujú. no solo para la pintura, para la escritura, para las clases, híjole, trabaja uno con el teléfono. Ujú. Entonces hay un proceso de maduración de, bueno, puedo estar ahí jugando redes sociales, pero después estoy resolviendo otras cosas.
supongo yo que habrá un proceso de maduración. Quisiera creer que hay un proceso de maduración. Ahorita todo el mundo está volcado en, híjole, que lo haga todo ChatGPT, ¿no? Y bueno, sí, es un tema porque si lo utiliza un adulto, ya hay una estructura de pensamiento armada. Claro. Si lo utiliza un niño, no. Sí es un tema porque, en términos de educación, porque una persona que ya tiene una estructura de pensamiento, que ya tiene unos temas que le importan, unas decisiones ya hechas, unas experiencias, pues la pregunta va intencionada. Un niño que no tiene eso, cualquier chat, cualquier plataforma tiene sesgos. No los va a ver. O sea, híjole, ya está sesgada el proceso de educación y de aprendizaje, incluso de preguntar y relacionarse con ese tipo de inteligencia. Pensaría yo que tendría que ser un uso mucho más cuidadoso, ¿no? No sé cuáles sean, no tengo yo ningún tipo de evidencias científicas de ciertos cambios, pero sí los vivo, ¿no? Cuando doy clase, ya los veo adultos y de pronto hay ciertas carencias estructurales, ¿no? Entonces pues con un poco más de cuidado y un poco más de criterio, ¿no? Y supongo yo, quiero suponer, habrá un proceso de maduración de este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Son herramientas importantes? Sí, claro. Todos los trabajos y el hacia dónde va el arte, no, más bien, reformulo. ¿Crees que haya algún peligro en la creatividad y en la aplicación en el arte a partir de que se está aprendiendo de una manera distinta actualmente? Vaya pregunta, porque las tecnologías que se dieron en el 1300, en el 1500, en el 1700, en el 1800, ¿no? La revolución industrial y sus subsecuentes revoluciones, por supuesto que impactan a la persona que hace y que se expresa por medios artísticos. Y tiene que retomar esos medios, ¿no? En algún momento la fotografía, no, ya va a desplazar a la pintura. Pues no, ¿no? Ahora decimos, híjole, ChatGPT va a desplazar, probablemente, no creo. Bueno, esto quiero creer, ¿no? Pero, bueno, todos estos desplazamientos, ¿no? Han motivado a que también la obra cambie y los artistas se expresen de otra manera. O sea, también es una especie de diálogo, ¿no? Se dice mucho eso, se dice, es que todas las revoluciones fueron cambios y no pasó nada, ¿no? O avanzamos. Pero la diferencia que yo veo es que antes se pensaba. Y entonces una herramienta básica para que la imprenta avanzara fue el pensamiento. Claro. Una herramienta básica para que la revolución industrial avanzara fue que la gente tuvo que ser creativa para poder ver otras cosas y sí avanzó. Pero en realidad esta tecnología está provocando que la gente piense menos. Por lo tanto, no sé si sigamos la misma fórmula. Pues resulta que todas estas tecnologías no están al alcance de todos, ¿no? Entonces, bueno, eso significa que no todo el mundo está inserto ahí. Pero también que hay un sesgo. Es que son diferentes niveles de analfabetismo. O sea, ya tenemos analfabetismo digital, y luego tenemos el del chat, y luego y así, ¿no? Como de muchos tipos. Pero también hay espacios de resistencia, ¿no? Las carreras como filosofía se resisten a ese tipo de cosas. Y por el otro lado... Pero si las carreras como filosofía están resolviendo sus alumnos con esas cosas, sí. empieza un loop peligroso. Bueno, uno intenta que haya pensamiento crítico, ¿no? No sé qué va a pasar más adelante. Yo esperaría, ¿no? Que haya otros medios también de resistencia para al final esto es una especie de diálogo crítico. No puedo decir, no, ya me encierro en mi casa, ya que pase el mundo y la tecnología no la veo. Tenemos que dialogar con ella, ¿no? El arte y todas las demás cosas, pues tiene que dialogar con esto, ¿no? ¿Se va a modificar el pensamiento? Sí, seguro, ¿no? De los procesos. Hay un libro sobre la historia de la lectura que es precioso
Y entonces de la lectura que se hacía entre, por ejemplo, todo Medio Oriente y Grecia, y entonces quien leía no era el señor, era el esclavo, porque los objetos parlantes, así se les llamaban, eran estos objetos que tenían letras, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que uno viera por allí letreros con información, el esclavo es el que tiene que leerlo, porque el esclavo es esclavo de las palabras de eso que está allí. Entonces yo tendría que leer toda esa lista de nombres y tendría que decírselos a los demás que no son señores, por ejemplo. De allí a la transformación de la lectura en voz baja, hay un cambio enorme de pensamiento. Estoy hablando hace más de 2500 años. Entonces, incluso hay una novela, una obra de, ya no me acuerdo de quién, era de un griego ahí. Híjole, luego les paso el dato. Resulta que en esta obra se supone que hay que leer todo lo que está y es en voz alta. Y aparece un personaje que lee en voz baja y entonces, y el siervo, bueno, en este caso el esclavo, no entiende, le dice, ¿qué dice? ¿Y qué dice? Pero el otro se lo está leyendo en silencio. Es la primera vez que aparece alguien en una obra de teatro que lee en silencio. No había esa lectura en silencio. Y hoy, bueno, es la más popular. Todo el mundo va leyendo sus mensajes y nadie los lee en voz alta, ¿no? Otro cambio. Más adelante, revolución industrial. El hecho del libro de bolsillo que se popularizó, no, bueno, fue así. Las quejas son muy divertidas. En los periódicos decían, qué espanto. Ahora hombres y mujeres ni siquiera socializan en la mesa. Están con sus novelitas de aventuras y no se toman la molestia de mirar a los demás que están allí alrededor, ¿no? Entonces uno podría decir, híjole, le quitamos eso y lo ponemos como celular y es la misma queja. Claro, y es otro tipo de lectura. Y entonces, bueno, claro, estos muchachos y muchachas que leen estas novelas de aventura hasta se visten igual y quieren parecerse al personaje. Y eso, vamos, hoy cosplay es el siguiente nivel de eso, ¿no? Entonces, claro, habrá otras formas. Siempre ha habido formas distintas de pensamiento. Muy probablemente los que pertenecimos al siglo pasado, ¿no? Lo veamos con un poco de asombro y no mucho gusto, estas modificaciones, pero, híjole, la humanidad ha cambiado mucho, ¿no? Probablemente estas nuevas modificaciones quizá no las esté entendiendo yo, por ejemplo. ¿Qué significa la resistencia si es que no entendemos algo? Buscar otras maneras y evadir esa parte. Entonces, no quiero hablar de inteligencia artificial, no la toco. Todavía tenía por ahí algún compañero de la facultad que tiene su teléfono analógico. Dice, no, quiero teléfonos inteligentes. A mí nadie me va a espiar, ¿no? Híjole, ¿no? Sigue con su libretita y anotando cosas y uno ya trae la memoria. Ay, te paso que no tienes teléfono. Y hasta se siente desplazado, ¿no? Así como no. Al contrario, le da gusto decir, sí, dime. Ajá. ¿No? Y el día que se les vaya la luz, a mí no se me va a ir la luz, dime, ¿no? Hasta lo dice con gusto. Entonces, bueno, todavía esos mecanismos se verán con cierta ternura el siguiente siglo y dirán, ay, pobrecitos, mira, ¿no? Entonces, bueno, los cambios están allí, hay que dialogar con ellos. Sí. Y me refería a que el desplazado no que se sienta él desplazado, sino que ustedes lo sienten a él como, es que no te comunicas igual que con nosotros, con los mismos códigos, ¿no? Ajá, pero bueno. Oye, ¿has visto a alguien que esté vendiendo obras de arte hechas con Midjourney? O con Dalí o con cualquiera de estas tecnologías. ¿Qué opinas? Híjole, no sé. Tengo sentimientos encontrados. Por derechos de autor. Básicamente. Comencemos por allí porque de pronto Midjourney, hazme un Itzel Reyes. No, y mézclalo además con Carrington y con Remedios Varo y con todos los grandes. Y con el tono con la paleta de color de Rembrandt, ¿no? Y de pronto pues ya aparece un algo, ¿no? Y que eso además, que es una mezcla de todas estas cosas, en realidad es el resultado de un montón de comandos. Entonces, quiero esto y quiero esto, y son enunciados. No es un trabajo de vida, no es una elección. Exacto. Trabajo de vida.
Todo eso es lo que falta. Por eso estoy como un poco, bueno, no un poco, un mucho en contra de esto rápido, pronto y sin trabajo, ¿no? Pero bueno, al final me parece lo más grave no es que estas personas hagan estos comandos y generen una obra con cara de todo esto que yo pedí, ¿no? Que me gusta y entonces ya quiero una receta, sino que además no están pagando derecho de autor. Entonces, bueno, yo quiero un cacho de Dalí, pero el rinoceronte, pero además quiero esto de acá, de, no sé, ¿no? De Man Ray, y además quiero esto de este cacho, y entonces voy a retomar todo de todos lados. Y además lo voy a imprimir en gran formato y lo voy a vender. Exacto. Entonces, esa es la parte que me parece espeluznante. De hecho, en Estados Unidos hubo una demanda, George R.R. Martin, por cierto, ¿no? Que es un muy buen escritor de ciencia ficción. Creo que todo el mundo lo conoce ahora por Juego de Tronos, pero es un muy buen escritor de ciencia ficción. Metió demanda en contra de ChatGPT porque de pronto la parte de pedir ciertas cosas retomó sus libros sin permiso. Entonces, creo que es un tema importante también. Si bien, qué bueno que haya buscadores más eficientes, ¿no? Otra cosa es plagiar todo lo plagiable publicado, ¿no? Entonces, sí es un tema. Y de hecho ese tema había surgido por ahí de los 80s cuando preguntaban los músicos, y entonces hacer acá de DJ y seleccionar pedacitos de partes de la música de tal, ¿ya estoy plagiando o qué? ¿No? Pero bueno, creo que tiene que estar de todas maneras en discusión, ¿no? ¿Cuáles son los límites, los alcances y cuáles son los efectos secundarios de esto? Si bien qué bueno que está el buscador, híjole, es el plagio del plagio del plagio. ¿El arte que se vende debe ser fruto de un recorrido de vida? Bueno, hay cosas que se venden que no son fruto de un recorrido de vida. Y se venden. Y hay personas que lo consumen. Ese Hablando de mercado arte. ya está. Como no sé qué cosa es arte, entonces no sé si eso sea arte. Me voy a evadir esa parte. Pero el tema es que justo hay personas que asumen que eso es arte y lo compran como tal. Y hay un mercado para eso, ¿no? Entonces, y hay mercados paralelos también. Digo, están estas grandes subastadoras internacionales y siguen estando allí los clásicos valorados en precios estratosféricos, ¿no? Que sus artistas nunca vieron en la vida. Pero bueno, está eso, pero también está la parte popular, pero también está la parte callejera, pero también está la parte de GPT. Es decir, el mercado del arte es muy amplio. Entonces, todos estos universos coexisten. Y hay gente que compra cosas que consideran arte y lo compran como tal, ¿no? Que sea, híjole. Y si es de GPT y plagiado del plagiado, y lo compraron así, ¿no? No sé si se han metido a la cosa esta de... me metí hace como 2 años. Abrí mi cuenta nada más para ver qué había. Lo de criptoarte. Y de pronto... Blockchain y todo eso, ajá. Sí. ¿No? NFTs. Ajá. Y que por un lado hay cosas interesantes y otras que no lo son en lo absoluto. Y por el otro lado están pues obviamente los chanchullos de ¿no quiere usted vender su obra? Le doy por en una imagen en alta 8,000 etéreos, ¿no? O le doy 0.0 no sé qué de alguna otra moneda. Entonces, bueno, también se presta para vacilarse a los pintores. Sí, un montón. Sobre todo pensando en que no todo mundo los entiende, que además tiene una curva de aprendizaje. Y como dices, ¿no? El evaluar una obra de arte tiene un recorrido, es una cosa seria. Claro. Y que de repente te metas a un mundo que desconoces y te ofrezcan algo que desconoces, como un Ethereum, un Bitcoin, cualquier otra moneda, claro. También es, bueno, ¿le entro o no le entro? ¿Esto es resistencia o es simplemente desconocimiento? No, bueno, y es que, decía el chanchullo porque aparecen un montón de personas que le dicen a pintores y pintoras, oye, por tu imagen de esto te doy tanto, ¿no? Que de entrada, para quien no sepa cuál es la paridad entre uno y otro y que además tiene que tener una
cuenta y no es tan Un wallet. fácil Ajá, ujú. transferir eso de allá a la versión Una cartera pesos para que se convierta a en tu banco peso del nacional, con el que híjole, compras el café, ajá. no funciona. Entonces, eso es por un lado. Y la otra es, te emboletan con que te metes allá, inviertes para abrir la cuenta y luego ya te dejaron allí. Ujú, Entonces, híjole, se han vacilado por lo menos a 4 amigos míos ujú, y ni siquiera hubo ninguna compra, pues. Y sí ujú. hay consumidores también respecto del criptoarte. Y por eso decía, hay cosas bien interesantes y otras que no lo son en absoluto. También es otro mercado más, Sí, y ¿no? volvemos a eso, ¿no? A los booms de los mercados. De repente se hacen tendencia las cosas, ¿no? Los Ujú, movimientos, claro. las plataformas, y entonces todo el mundo le entra, de repente ya no pasa nada y todo el mundo se sale, deja las cuentas abandonadas, ¿no? Y en realidad no hay como una consistencia. Creo entonces que hay más bien, estamos hablando de que hay mucha confusión en el mundo del arte actualmente. Claro. Ahí te pondría yo, imaginemos que te pongo aquí a un estudiante. Imagina un holograma del estudiante, lo tienes aquí enfrente. Y entonces al estudiante lo vas a graduar y le vas a decir, ya te vas al mundo real. Estos es, aunque no te hayas aprendido nada de todos los años que estuvimos juntos, quédate con esto. ¿Qué es lo que le quieres dejar a un estudiante? Pues creo que lo primero es que la burbuja universitaria es una burbuja, que en la universidad está uno muy cuidado, muy protegido y aparentemente el mundo funciona maravilloso, pero afuera no es así. Afuera comienzan las reales lecciones, ¿no? Primero. Segundo, híjole, hay que meterse a trabajar, ver y anotar todo lo que sea posible, pero ya en el trabajo, ¿no? En contacto con los artistas o en contacto con los profesores o los filósofos o lo que sea, que estén en contacto, porque una cosa es lo que sucede en la clase, donde uno ve teoría, y otra cosa es la práctica. Ujú. Y en la práctica, híjole, y además hay un montón, ¿no? Hay un montón de cosas que de pronto tendría uno que decir, el mundo ni es tan honesto, ni es tan amable, ni es, ¿no? Entonces tiene que estar como, no 2, con 6 pares de ojos, mirando a ver dónde, por eso decía, por escrito, con claridad, actualización permanente, porque si no, Ujú. híjole, ¿no? Si uno se lo siguen vacilando a uno, ¿qué te digo? No lo sé. ¿Cuándo terminará esta temporada de aprendizaje? No lo sé, pero termina uno siendo vacilado hasta el día de hoy, ¿no? Y justo me encanta que esos consejos que das se aplican a cualquier tipo de estudiante, no necesariamente al de arte, no necesariamente al A de dirección de todos. arte o al creativo, al copywriter, ¿no? Se aplican a todo mundo, ¿no? Y entonces, si volvemos a este punto donde hay que aprender a valorar Mm. una obra, hay que aprender también a calificarla. ¿Cuáles son esos criterios para valorar una obra? Bueno, de manera objetiva y así desde lejecitos, una obra se valora en función de trayectoria, del tipo de serie y temática que una persona ha logrado desarrollar, ¿no? Hay veces en que son cosas genéricas y hay obras que ya tienen una personalidad o que ya tienen unos temas como muy presentes, obsesiones y cosas por el estilo. Está el hecho de qué tanta circulación mediática o no tiene, si tiene presencia o no la persona, están los reconocimientos que tiene o no tiene, está incluso dentro de las series que puede generar una persona, si ha obtenido críticas o no, si ha estado publicado o no. Son un montón de criterios. Ujú, Entonces, para que una obra valga, híjole, todo eso se toma en cuenta, ujú. ¿no? Por ejemplo, tú has estado en muchos países, exhibiendo incluso y ganando premios, ¿no? Cuando a ti alguien llega y te pide un trabajo, te pide una obra por encargo, ¿qué consideras para decir sí? Después de que estás expuesta en tantos lugares y que además el costo seguramente lo va a valer, pues no nada más significa el costo, significa que tantas cosas para Itzel Reyes el aceptar una obra por encargo. Mm,
Bueno, yo en lo personal dejo atrás todo ese background. No lo traes a cuestas porque pesa mucho, ¿no? Es como de, híjole, estorba para pensar. Más bien dialogas con la persona. En muchos casos, el coleccionista o la coleccionista que te pide algo, ¿no? A veces es tan emocionante lo que pide, ¿no? Ujú. Que se transforma en un reto y en un gusto. Y también puede ser el lado contrario. A veces te piden cosas no muy amables y dice uno, no voy a poner un Garfield, así me pagues lo que sea, Exacto. ¿no? En la vida. Sí, ya pasó uno. Entonces, sí hay que como que mediar, pero hay veces que es emocionante. Y también habría que decir, no todas las obras salen igual. Hay veces que alguna te cuesta mucho trabajo, se resiste, no terminas de entender cosas, y hay otras que salen rapidísimo, ¿no? Entonces, todo eso también, creo que eso es como más importante. ¿Cuál es la serie que más te ha gustado dentro de todo tu trabajo? Híjole. Pues tendría que decir que hay una serie que yo ya había dado por terminada un par de veces, pero siguen saliendo cosas. Ujú. Es decir, no sé, se resiste a morir esa serie, que es la serie de los desprendimientos. Originalmente eran 5 grabados, pero luego comenzaron a salir en óleos. Y luego pasé a otra cosa y luego salía otro y dije, no, este también es de los desprendimientos. No, ya se acabó, ahora sí va la buena. Y otra vez sale otra, es como, ay, bueno. Entonces, supongo que por ahí tengo una idea obsesiva que Sí. ya comienza a anunciarse demasiado, ¿no? Y pensaría yo que la siguiente, la que estoy trabajando ahora, o por lo menos es la que me tiene más emocionada. Ujú. La otra sigue saliendo, no lo sé, es como incontrolable, pero la que estoy trabajando tiene que ver justo con emociones que sirven para espérame porque se me fue la palabra, las Ujú. invocaciones, Ujú. ¿no? Entonces estoy trabajando en el tema de las invocaciones y los procesos, la parte de los recetarios y las emociones. Creo que eso lo tengo allí como presente y me tiene muy emocionada, Wow. ¿no? Entonces, esa es la parte que me... Pero apenas van 2 cuadros de eso. Ujú. Del otro, híjole, es una serie que ya tiene como 10 años y ahí sigue saliendo y brotando, pero más o menos. Creo que ¿De, esas dos. de qué no te has desprendido? Ay, pues pensaría yo que ha habido procesos de desprendimiento y yo creo que cuando uno pinta un desprendimiento es porque ya lo hizo uno consciente. ¿De qué no me he desprendido? Supongo que de un montón de cosas, ¿no? Pero todavía no las hago consciente, así que todavía no sé, ¿no? Todavía no sé de qué. Para poder empezar a desprenderte o conforme has sido en la vida, seguramente has tenido que aprender un montón de cosas. Yo a eso le llamaría que has invertido en ti, ¿no? En aprendizaje, en viajes, en cultura, en aprender sobre colores y el manejo de Técnicas. la luz, técnica, todo. ¿Qué te falta por aprender? Muchísimo. De hecho, hace una semana y media estuve en un curso de actualización de grabado. Y nunca había hecho grabado en linóleo, debo confesarlo. Y tampoco había hecho placas perdidas en la vida. ¿Qué son las placas perdidas? Resulta que yo trabajo hueco grabado, es decir, punta seca, que es como una técnica que me gusta mucho. Ujú. Tú rayas, ¿no? Sea cobre, sea acrílico, sea el metal que sea. Entonces, haz de cuenta, el buriel es como una especie de aguja, entonces dibujas, Ujú. ¿no? Y cuando entintas, eso que rayaste es lo que queda con la tinta. Entonces le pones el papel y bueno, literalmente queda tu dibujo. Ujú. Pero cuando se trata de el otro tipo de grabado, es justo al revés. Lo que sacas es lo que hace la luz. Entonces tienes que invertir los valores. Claro. Ujú. Bueno, esa es la versión normal. Ujú. Pero además, cuando trabajas el linóleo, tú tienes que hacer un proceso. Me costó mucho trabajo porque no lo había entendido. Ujú. La primera parte es sacar las luces más puras, es decir, los blancos solamente. Entonces haces tu dibujo y solo sacas los blancos. Haces una impresión con el primer color y queda el blanco. O sea, está la plancha del color, haz de cuenta, amarillo Ujú. y los puntos blancos.
Siguiente tratamiento, trabajas y sacas otra parte y eso es lo que va a quedar en amarillo. Wow. Y vuelves a imprimir y sale otro color. Es decir, esa placa ya no va a quedar al principio. Ajá. Entonces la vas perdiendo cada vez más. Y al final recortas, si quieres, no sabía, recortas la placa y entonces te quedan colores unos sobre de otros y no, qué locura. Sigo, Wow. todavía me falta terminar esa placa. No has terminado. Hice 3, pero no, para comprenderla por completo, híjole. Entonces, no, ¿cuánto? Qué Mucho, hermoso. Tengo curiosidad por la escultura. Mm. Quisiera ver otro par de paletas de color que me interesa trabajar, ¿no? No he trabajado el encausto como yo quisiera. No, me falta mucho. Qué Esto maravilla. no se acaba. Qué hermosura. ¿Cómo inviertes en ti? ¿Cómo invierto en mí? Pues diría Platón en la nutrición y no es por la comida, que me encanta la comida, como se puede apreciar, pero la nutrición, todo lo que me nutre es exposiciones, es charla con las amistades, con todos los amigos pintores, amigas pintoras, ¿no? De verdad es súper nutritivo platicar con más artistas y compartir con sus técnicas, sus experiencias de vida, visitar sus talleres. De verdad hay una parte ahí de sentir la comunidad y de ver otros procesos de trabajo, ¿no? Distintos al tuyo. Eso no tiene desperdicio nunca, ¿no? Entonces sería la convivencia, lo que escucho, lo que veo, ¿no? Y los cursos de actualización. Digo, lo estoy diciendo como lo dicen los burócratas, curso de la actualización. En realidad es tomar cursos de todo lo que quieres seguir aprendiendo. Todo suma. Algo se quedará. De No todo. repente, uno de enología, ¿por qué no? ¿No? ¿No? Mira. Sí, claro, en el claustro dan de esos. Mira. Y están re buenos. Saliendo de aquí, luego para allá, buenísimo. apuntarnos. Sí. ¿Y qué tan importante, última pregunta, qué tan importante sería que la gente que nos está viendo, si a alguien le interesa aprender a invertir en arte, cuáles son las preguntas importantes que tiene que hacerse para poder elegir? Pues creo que la primera pregunta es qué cosas, o sea, eso tendría que ser comenzar con un diálogo con uno mismo, que te gusta, porque vas a comprar algo y vas a convivir con esa obra y la vas a ver. Entonces te tiene que decir algo a ti, ¿no? Al final tampoco hay una receta, esta es mejor que esta otra, etcétera, etcétera. Obviamente si lo queremos ver como una inversión, bueno, los nombres grandotototes son una inversión, una apuesta segura. Pero por el otro lado está el qué obra a mí me dice algo, a mí, ¿no? Es una pregunta importante y es una pregunta personal. Si esa obra te dice algo a ti y te va a seguir permitiendo dialogar con ese cuadro, con ese grabado, con esa escultura, el objeto que vayas a obtener, es para dialogar con él, no es solo decorativo. Creo que la obra tiene muchos más elementos que solo la decoración. Si bien la gran mayoría de las personas ocupa eso para tener algo que te guste y que esté allí, híjole, es mucho más nutritivo un cuadro que te dialoga y que te permite preguntarte cosas, ¿no? Entonces hay obra que sí te da eso, ¿no? Que sí te permite meterte en el cuadro, dialogar con él, pelearte con él, ¿no? Y que no quede nada más como asunto de decoración. Entonces, lo primero es, ¿y a ti qué te gusta? ¿No? Y luego selecciona algo con lo que puedas dialogar. Me encantó esa parte de pelearte con él, pelearte con la obra que compras. Ha de ser potentísimo. Sí. ¿Por qué? Hay una película, no recuerdo cómo se llama, ustedes disculpen. No, creo que se llama La Noche de los Generales. Súper. Y entonces resulta que es uno de estos alemanes nazis que llega a ver un cuadro de Van Gogh. Entran y entonces se para frente al cuadro de Van Gogh y no puede quitarle la vista de encima. Y entonces llegan a decirle, oiga, y entonces, y acá, y de este lado, y las bombas, y los tanques, y no sé qué, y el otro,
Pero, y no puede más que mirar el cuadro y en algún momento dicen, ya perdimos Francia, vámonos de aquí. Y él dice, me quiero llevar el cuadro. No, no te lo puedes llevar. No, sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Me lo voy a llevar. Ujú. Y el tipo se queda prendado al cuadro, dice, es que estoy viviendo ahí adentro, ¿no? Entonces, cuando una obra te llama, te da muchas más cosas. No es solo un adorno. O sea, sí hay... Creo que sería importante decir, la obra, especialmente la visual, te da, incluso puede hablarte de tu propia identidad. O sea, es un proceso de diálogo e incluso de reconocimiento o de desconocimiento, ¿no? Que no te encuentras por qué te gusta, pero eso te llama, pero no sabías que a ti te gustaba eso, ¿no? Entonces, cuando una obra te da identidad o te da valores o te da argumentos o no, Ujú. algo está haciendo bien. Sí, que haga algo, clic en ti con algo. Que te mueva. Si pasa desapercibido, no es esa, es otra. Entonces hay que Oye, y ya buscar. por último, ahora sí ya, de veras es la última. Invertir en obra por encargo o en algo que ya está hecho. Es decir, ejemplo, y con lo que dices ahorita, en algo que te llame. Si me llama mucho la atención de ese artista, pero yo tengo un deseo mío, ¿recomendarías eso como una inversión? Como haz algo que yo quiero que hagas tu artista, que me encanta tu trabajo. Sí, generalmente, o en mi experiencia personal, quienes han comprado obra mía y lo piden por encargo en especial, es porque es retrato y porque quieren, de alguna manera me da la sensación, porque eso es complicado preguntarlo, pero que quieren estar adentro del cuadro. Y entonces es, oye, ¿no puedo ser yo este de acá o este de acá? Y inclúyeme ahí adentro, Oh, ¿no? Y quiero que yo esté en 3 rostros distintos, en diferentes formas. Es que ya es un diálogo bien diferente, ya estamos en otro nivel. Eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero estar ahí adentro del cuadro ujú, y quiero verme a mí ahí participando. No lo sé, ¿no? ujú, Yo no he pedido un encargo de esos, entonces no sé. ujú. Pero cuando piden algo así, sé que quieren estar adentro del cuadro y sé que hay más cosas que les dice la obra. Y te pones a platicar con ellos, con el Sí, claro, inversionista, claro. para poder... ¿Qué Fundamental preguntas? porque si no, no entiendo qué es lo que quieren. O sea, evidentemente todo comienza, o en mi caso particular, comienza con que se compra una obra y de esa obra me llama la atención esto y esto y esto, me inquieta esto y esto y esto, o no me gusta tal y tal, híjole, los colores, etcétera, ¿no? Sí estoy muy atenta a ver qué dicen de qué les comunica el cuadro. Pero pasando de ese asunto de coleccionar este y este y este, el siguiente es, y ahora yo quiero estar adentro. Entonces, bueno, no sé, a mí me pasa, Ujú. ¿no? ¿Será por lo que comunican tus obras? Yo quiero suponer que sí. ¿No? Sí, porque ¿No? justo ese poder, ¿no? No necesariamente todo el mundo quiere vivir dentro de... Me quiero imaginar que no necesariamente todo el mundo quiere vivir dentro de la obra. Quizá también quieres poner un elemento que te gusta y verlo allí, ¿no? Pero finalmente sí se traduce en algo de la persona transmutado. Sí, sí, es una cosa rarísima, Qué pero hermoso. Qué fuerte. sí, la verdad sí. Itzel, qué maravillosa plática. Muchísimas No, al gracias. contrario, Se aprende muchas gracias. muchísimo de ti. Has tenido un recorrido enorme en muchas áreas y me da mucha alegría que hayas estado como nuestra invitada Ay, muchas en Arte gracias. Capital. De verdad te apreciamos durísimo. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Pues hasta aquí. ¿En dónde te podemos seguir para poder conseguir tu obra, para poder ver tus trabajos? Es www.itzel, es con doble E, itzelreyes.com. Creo que Perfecto. sería. Ahí, en Instagram. Ay, esta es un poco más difícil. No te Es preocupes, lo ponemos aquí abajo. Sí.
Sí, por favor. Buenísimo. Venga, Itzel, con doble E, itzelreyes.com, es ahí donde podemos ver más acerca de ti, porque además tienes exhibiciones pronto, estás en muchas galerías, bueno, tu trabajo está como por muchos lugares, entonces hay que estar bien pendiente de lo que andas haciendo, porque ya nos lo dijiste, sigues aprendiendo y seguramente vienen cosas todavía más potentes, porque además vas a estar en la segunda feria de Arte Capital. Que ya viene. Encantadísima de estar en la segunda feria. La primera fue una experiencia maravillosa. Bueno, la segunda va a ser mejor. Definitivamente, vamos a ver ahí. Imagínate esto, ¿no? De cuántas obras traes de un año al otro con todo lo que has aprendido, porque un año se dice fácil y seguramente han pasado muchísimas cosas, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver qué es lo que traes para la segunda edición. Pues vengan a Arte Capital, segunda edición. Muchísimas gracias, Itzel Reyes. Gracias a ustedes. Hasta aquí, Matices del Arte.